Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Nuevamente continuamos con las cosas más importantes del libro Curación Cuántica. Espero que se encuentren muy bien y nosotros ahorita estamos en este proceso de el tránsito que ya inicia Urano en Géminis. No sé si a ustedes les pase, pero yo siento un cansancio así. Y también estaba platicando con una amiga, me dice, tengo mucho sueño y al parecer, pues como son tránsitos muy fuertes, este planeta dura 8 años en cada signo, entonces va a tardar 8 años en recorrer Géminis. Yo siento que sí, el cuerpo recibe esas energías, ¿no? de cambio muy fuertes, entonces yo estoy así de, un poco, como me siento como con sueño, a pesar de que considero que dormí bien. Pero es importante que yo continúe compartiendo con ustedes estos extractos que nos deja Deepak Chopra. Y nos quedamos en la parte de la conexión mente-cuerpo, cómo Deepak expone las diferentes perspectivas de la ciencia médica. Y bueno, vamos a continuar. Dice, el dédalo de la conexión mente-cuerpo no es tan fácil de resolver. Si nos preguntamos por qué una mente positiva no es necesariamente una promesa de buena salud, cuando a priori sería lo lógico, nos damos cuenta que la respuesta está en la definición que damos de la palabra mente. No se trata de una cuestión filosófica, sino de un problema práctico. Si un paciente acude a mí con un cáncer, ¿en qué momento habré de juzgar su estado mental? ¿En el día del diagnóstico, mucho antes o mucho después? El doctor Lawrence Leshan, autor de unos estudios pioneros de los años 50 que establecían una relación entre el sentimiento y el cáncer, solía rastrear en la infancia de sus pacientes para desterrar la semilla negra que envenenó su psique. Wow, ya en los 50 ya comenzaba esto. Defendiendo así una teoría según la cual esa semilla yace durmiente en el subconsciente durante años antes de inducir una enfermedad. Yo mismo traté a un paciente con cáncer de pulmón que pudo sobrevivir cómodamente durante 5 años con una lesión importante en los pulmones. No sospechaba que la lesión fuera cancerosa, pero al llegar de forma paulatina, cuando le comuniqué el diagnóstico de cáncer del pulmón, fue presa del pánico. Al cabo de un mes empezó a toser y escupir sangre. Murió 3 meses más tarde. Sí es cierto que su estado mental contribuyó a precipitar los acontecimientos, dice Deepak, debió de actuar muy rápido. Este paciente podía superar su tumor, no su diagnóstico. Y hay otra pregunta básica. ¿Qué interesa más a un médico de la personalidad general de su paciente? ¿La mente, sus actitudes, sus creencias más profundas o algo que hasta el momento la psicología no ha logrado definir? Puede que el aspecto más relevante de la mente implicado en la opción entre enfermar y ponerse bien no sea específico del ser humano. En los años 60 se llevó a cabo un estudio en la Universidad de Ohio sobre las enfermedades del corazón, nutriendo unos conejos con productos altamente tóxicos y de alto contenido en colesterol con vistas a bloquear sus arterias, duplicando así el efecto que estas dietas suelen tener sobre las arterias humanas. Los resultados fueron patentes en todos los grupos de conejos excepto en uno, el cual curiosamente presentaba un 60% menos de síntomas nefastos. No había ningún elemento en la fisiología de los conejos que pudiese explicar una mayor tolerancia a una dieta tóxica, hasta que se descubrió por casualidad que el estudiante encargado de darles de comer solía mimarlos, los hablaba y acariciaba. Los tenía en sus manos y era cariñoso con ellos durante unos minutos antes de darles de comer. Parece inverosímil, pero esta sencilla diferencia respecto de los demás conejos les permitió sobrellevar mejor la dieta tóxica. Este tipo de experimento se ha vuelto a repetir. Unos conejos eran tratados de modo neutro, mientras a los demás se les trataba con cariño, y los resultados fueron idénticos. Una vez más, el mecanismo oculto en esta clase de inmunidad es misterioso,
Parece mentira que la evolución haya construido en la mente del conejo una respuesta inmunizadora que precisa del cariño humano. Existe otra posibilidad más y supongo que algunos médicos la defenderían. Consiste en pensar que la mente es una ficción. Cuando pensamos que está enferma, en realidad el afectado es el cerebro. Siguiendo esta lógica, los trastornos mentales clásicos como la depresión, la esquizofrenia y la psicosis son sencillamente trastornos cerebrales. Esta lógica, por supuesto, plantea un problema insalvable. Pensar que no hay mente es como decir que en un accidente de tráfico la culpa es del coche. Pero ya que el cerebro es un órgano físico medible y disecable, la medicina prefiere tratar con él antes que con la mente, pues esta ha demostrado ser difícil de definir. A pesar de los muchos siglos de introspección y análisis, los médicos prefieren no tener que vérselas con la filosofía pura. Wow. Sí, la verdad es que al final siempre, como estamos acostumbrados a creer más en lo que vemos que en la parte invisible, que es lo que sentimos, creemos que es más verídico, ¿no?, lo que vemos que lo que sentimos. La eficacia de las sustancias psicotrópicas y las drogas, productos que alteran la mente para reducir los síntomas mayores de las enfermedades mentales, como son la depresión, la locura, la ansiedad y las alucinaciones, es mucho mayor que cualquier tratamiento de los empleados antaño. La psiquiatría química es capaz de competir contra su mayor rival, la medicina mente-cuerpo. La revolución médica de nuestra época ha demostrado obtener estupendos resultados clínicos, así como indicios serios de una conexión directa entre los desequilibrios químicos del cerebro y las enfermedades mentales. Ningún trastorno parece ser de mayor gravedad que la locura desenfrenada de un esquizofrénico crónico que oye voces interiores y padece alucinaciones, pensamiento descarriado y a menudo desorientación física y mental. Si uno pretende preguntarle a un esquizofrénico qué día es hoy, tal vez provoque en él un estado de terror descontrolado. No obstante, la diferencia estructural entre su estado mental y un estado saludable puede que solo se deba a la presencia de una sustancia bioquímica llamada dopamina, secretada por el cerebro. El efecto dopamina, conocido desde hace 20 años, sostiene que los esquizofrénicos producen en cantidades ingentes una sustancia que desempeña una función importante en el proceso de las emociones y las percepciones. Por tanto, puede que una alucinación solo sea una percepción del mundo exterior que ha perdido el rumbo en la codificación química del cerebro. En 1984 esta hipótesis pudo ser demostrada cuando un psiquiatra de la Universidad de Iowa, mi perro Rocket, el profesor Rafik Waziri, hizo un repaso de lo que se había venido llamando química cerebral de los esquizofrénicos y logró concentrar el defecto hasta convertirlo en una diminuta molécula llamada serina, un aminoácido común de los alimentos proteínicos. La serina es supuestamente el enlace primigenio necesario para la secreción de dopamina. Incapaz de metabolizar correctamente la serina, el cerebro de los esquizofrénicos parece producir dopamina en cantidades anormales para compensar esta carencia, pero seguimos sin saber cuál es el proceso exacto, dice Deepak Chopra. Quizá la esquizofrenia aguda, considerada el trastorno más extraño y complejo de la mente, dependa de cómo se digiera la comida. Unas primeras investigaciones realizadas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts han confirmado ya que la química básica del cerebro es tan sumamente variable que puede modificarse con la ingestión de un solo alimento. Sí, en unos estudios recientes que escuché, decía que la mayoría de las enfermedades mentales se producen en el intestino. Y es
Lógico, porque ahí es donde se procesa todo lo que comemos. Wow. El doctor Guazziri obtuvo resultados que demostraban la veracidad de su teoría cuando reunió a un grupo de esquizofrénicos crónicos y los alimentó con una dieta de alto contenido en glicina, es decir, una sustancia que la serina debería elaborar en el proceso de fabricación de la dopamina. Tal vez la cantidad adicional de glicina compensará la carencia de serina y con ello la dopamina volviese a producirse en cantidades normales, pensó Guazziri. En el grupo de ensayo, unos grupos esquizofrénicos respondieron al tratamiento extraordinariamente. Fueron capaces de interrumpir su medicación sin tener que pasar por episodios psicóticos. Por primera vez, me perdí. Psicóticos. Por primera vez en muchos años, su modo de pensar se liberó de la enfermedad y su organismo de unas drogas que los abotargaban. Un enfoque dietético de la enfermedad mental sería, por supuesto, mucho menos maligno que las terapias empleadas hoy. La posibilidad de encontrar otros enlaces dietéticos es muy esperanzadora. De hecho, un libro de dietética muy difundido se ha adelantado al problema proporcionando una relación exhaustiva de alimentos felices y alimentos tristes, basándose en una teoría que sostiene que los aminoácidos de los alimentos parten directamente hacia el cerebro y se convierten en sustancias químicas que generan comportamientos positivos o negativos. La leche, el pollo, los plátanos y las verduras son alimentos felices, dice Deepak. Aunque se sabe que la leche ya no nos hace bien, a menos que sea directamente de nuestra madre. Una vez que hemos sido alimentados por nuestra madre, ya no tenemos que tomar leche. ¿Por qué? Porque nos produce flemas, nos produce gripe, mucosidad. Entonces, no es recomendable. El pollo, los plátanos y las verduras son alimentos felices ya que estimulan la dopamina y otras dos sustancias cerebrales positivas. En cambio, el azúcar y los alimentos grasos son típicamente alimentos tristes ya que estimulan la acetilcolina, una sustancia química negativa. Sin embargo, se saben recientes estudios que las grasas producidas especialmente por la proteína, en este caso es la carne, ayudan muchísimo a conseguir esos nutrientes que el cuerpo necesita. Es lo que se ha descubierto. Aunque yo no soy muy afectada a la carne, no me gusta. Prefiero comer pescado. La crítica ha señalado legítimamente que las sustancias químicas del cerebro no son tan sencillas. Puede considerarse positiva la cantidad adicional de dopamina en el cerebro de un esquizofrénico. Además, no parece que una ingestión mayor o menor de aminoácidos provoque directamente el efecto deseado en la química del cerebro. Al igual que la cantidad del colesterol de una dieta no está ligada directamente a la cantidad en la sangre que circula por el cuerpo. Si un cambio dietético le devuelve a uno la salud o al menos permite mantener la forma, entonces los principios básicos de la medicina mente-cuerpo se vuelven más confusos aún. ¿Acaso podemos confiar en que la mente cure la artritis y a la vez sostener la idea de que el chocolate deprime al ser humano? Esto desemboca en una contradicción evidente. La mente domina la materia, salvo si la materia domina la mente. Wow. Voy a repetirlo. Esto desemboca en una contradicción evidente. La mente domina la materia, salvo si la materia domina la mente. Perdidos en un ambiente científico de descubrimientos ambiguos, dos posiciones opuestas. Tratar al cuerpo por medio de la mente o tratar la mente por medio del cuerpo. Interesante. Gobiernan hoy el mundo de la investigación médica. La confusión es la nota predominante y como resultado el mundo subjetivo de la mente continúa siendo una fuerza traidora, caprichosa en su capacidad de curación e igualmente caprichosa en su capacidad para provocar la enfermedad. Muchos médicos, por su inclinación materialista, prefieren pensar que las sustancias químicas han de ser la respuesta a cualquier trastorno físico o mental.
A mi entender, no lo son, dice Deepak. En mi campo, la endocrinología, se descubrieron algunas de las sustancias químicas que afectan a la mente, las hormonas endocrinas. A diario veo a pacientes que muestran síntomas mentales ligados a defectos en su equilibrio hormonal. El pensamiento trastornado de un diabético que sufre una reacción de insuficiencia de azúcar en la sangre, los cambios en el ciclo menstrual e incluso una depresión característica, señal de alarma para determinados tipos de cáncer. Un tumor en el páncreas, por ejemplo, puede ser demasiado pequeño para detectarse y sin embargo libera cortisona y otras hormonas del estrés en la sangre que provocan la depresión. Wow. Pero a pesar de todo ello, no me adhiero a la idea según el cual un mayor conocimiento de la química del cuerpo es la principal necesidad de nuestra época. Son demasiadas las sustancias químicas del cuerpo, de hecho son miles, y de estas se vienen produciendo según esquemas extraordinariamente complejos y van y vienen a velocidades incontrolables. A veces en una fracción de segundo, dice Deepak. ¿Cuál es el control de este flujo continuo? No podemos descartar la mente de la conexión mente-cuerpo. Concluir que el cuerpo se cura por sí solo empleando unas sustancias químicas es como decir que un coche tome una curva gracias únicamente a su transmisión. Por supuesto, es necesaria la presencia de un conductor que sepa lo que está haciendo. Aunque la medicina haya dedicado siglos de su historia en aferrarse a la teoría de un cuerpo que funciona por sí solo, como una máquina autopropulsada, en esta ocasión tiene que haber un conductor. De no ser así, la química de nuestro cuerpo sería una mezcolanza de moléculas en suspensión y una maquinaria increíblemente ordenada y precisa, y sabemos que lo es. Me equivoqué. De no ser así, la química de nuestro cuerpo sería una mezcolanza de moléculas en suspensión y no una maquinaria increíblemente ordenada y precisa, y sabemos que lo es. Como lo he venido diciendo a lo largo de estos videos y de esta lectura, cada vez vamos haciéndonos conscientes de que sí hay una relación mente-cuerpo y que en efecto hay algo que conduce a nuestro cuerpo, y en este caso es la mente. Y a la mente la conduce la conciencia. En épocas más genuinas pensábamos que el conductor era un hombrecito llamado el homúnculo que residía en el corazón y era capaz de realizar los cambios necesarios en cualquier momento para conducir el cuerpo. La idea de un homúnculo desapareció en el Renacimiento. Wow. Cuando los anatomistas empezaron a disecar cadáveres y a observar qué había dentro. El homúnculo no apareció por ninguna parte, ni en el corazón, tampoco apareció el alma. Ahí vamos otra vez con lo invisible. Pero este desengaño dejó abierto un gran espacio desconocido entre la mente y el cuerpo, dice Deepak. Muchos científicos desde entonces han tratado de rellenar este espacio con el cerebro y alegando que las funciones cerebrales consisten en ordenar y controlar todas las funciones de la fisiología. Pero esta respuesta supone una nueva contradicción, ya que el cerebro no deja de ser igualmente una máquina. El conductor sigue sin aparecer. Soy de la opinión que ahí está el conductor, pero que se trata de algo mucho más abstracto que un homúnculo o incluso un cerebro del que nace el poder de la inteligencia que nos anima a vivir, a movernos y a pensar. No sé si puede demostrarse, dice Deepak. La etapa siguiente consistiría en hallar el camino que conduce hasta la inteligencia interior del cuerpo y en tratar de averiguar qué motiva su aparición. El territorio de la medicina mente-cuerpo no parte de prejuicios ni dogmas inflexibles, y esa es una gran ventaja. Sí. Durante décadas la medicina ha sabido que cualquier enfermedad incluye un componente psicosomático, pero se ha desesperado tratando de dar con ese componente. Todo fue inútil. Trabajar con este componente psicosomático es como poner su empeño en sujetar el viento. En nuestro interior ha de haber un cuerpo pensativo que responda a los mandamientos de la mente, pero ¿dónde y de qué está hecho? Aquí voy a dejarlo. Con esto terminamos la parte de la conexión mente-cuerpo.
Y vamos a, bueno, el cuerpo tiene una mente propia. Y después vamos a continuar con una escultura o un río. Una escultura o un río del libro Curación Cuántica de Deepak Chopra. Muchas gracias por escucharme. Esto es... ¡Wow! La luna. Qué bonita se ve. Aquí está saliendo. Esto es simplemente para aportar un poco de lo que a mí me ha ayudado y me ha hecho expandir mi conciencia y mi mente respecto a la conexión mente-cuerpo, a que las enfermedades no llegan solas, no vienen al azar y que siempre hay algo detrás. Y que más que un médico y un maestro guía como Deepak que nos diga el por qué o el cómo. Cuídense mucho, amor y luz infinita.